Ya llegó Guido, no sé si quiere. Ay, Guido, bienvenido. A ver si puedes grabar la sesión porque ya comenzamos, nos presentamos todos. No sabíamos qué te había pasado. Yo intenté grabarla, pero no logramos. Entonces, bueno, pues bienvenido. No sé si quieres hablar o... Parece que no contesta, ¿no? ¿Guido? Después. Después, dale, súper. Pues, ¿hay alguien que quiera comenzar o comentar algo, alguna cuestión sobre los indicadores o si Yo no hay nada más, ninguna pregunta? más que, no, nada más que pregunta, nada más así como una información general de que en Costa Rica hay un indicador alternativo también al PIB, Ajá. que se lanzó a nivel nacional hace un par de años y se llama Índice de Progreso Social y mide varios elementos relacionados, por ejemplo, con necesidades básicas, con bienestar y con oportunidades. Entre las necesidades básicas, por ejemplo, se mide pues el acceso al agua y al saneamiento, a la nutrición, a la asistencia médica, vivienda y seguridad. En el tema de bienestar, mide acceso a educación, ¿no? Y a conocimientos, a información, a comunicaciones. El tema inclusive de salud de los ecosistemas y Ujú. además mide otras cosas como derechos, digamos, de libertad y de, ¿no? de elección y de esas cosas. Y el índice se mide y bueno, y se presenta además cada año, no solo a nivel nacional, sino también a nivel cantonal, que es como a nivel, digamos, municipal. Ujú. Nada más Súper. como una referencia a otro índice alternativo latino. Sí, es verdad que además siempre os animamos a que nos comentéis ejemplos de vuestros contextos que pueden enriquecer el material, ¿verdad? Y dar ejemplos en castellano también, donde se pueda encontrar como más documentación, ¿no? O sea que súper bien, muchísimas gracias. Em, ¿Quién más se anima? ¿Tenéis algún ejemplo más? Eh, Mireia o Pablo, ¿queréis comentar Pues, algo? bueno, ejemplos no, pero sí llama la atención. Ya conocía yo el tema este de Bután, ¿no? Del índice de felicidad, ¿no? Y sí me metí a la página y descargué el Excel y me puse a filtrar un poco los datos. Y me llamó más que nada la atención el hecho de ver que entre los 10 primeros lugares no hay ningún europeo, por ejemplo, ni tan solo canadiense o Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que 6 son latinoamericanos y los otros 4 son asiáticos, ¿no? Bueno, llama la atención, ¿no? El hecho de cómo se entiende el bienestar en países, digamos, entre comillas, desarrollados, o como se le quiera llamar, y que casualmente no aparecen en el top 10. Entonces eso sí, bueno, porque me gusta mucho filtrar datos y me sorprendió. Mm. Súper, muy interesante, sí, muchas gracias. Estaba justo con el tema de Bután. La semana pasada estaba en una reunión con una compañera que trabaja en el Schumacher College y tiene mucha relación con estos índices, ¿no? Con estos índices indicadores, ¿no? Y nos comentaba el resultado ¿no? Del indicador, ¿no? De Bután, que de alguna manera había sido algo muy como de un liderazgo, ¿no? Muy interesante porque inicialmente había hecho como el presidente había dicho, Bután había dicho como que no se medía, o sea, como había hecho un speech, ¿no? Diciendo que no se medía lo realmente importante, ¿no? Y que había que medir lo importante, que lo importante era la felicidad, ¿no? Entonces que luego realmente le habían dicho así, y eso cómo se hace, ¿no? Y entonces se había tenido que, o sea, como que a partir de haber liderado un discurso crítico, ¿no? Respecto a cómo había que hacer las cosas y qué era lo importante a medir, al final luego había tenido que ser congruente, ¿no? Y habían tenido que elaborar su propio indicador, ¿no? Entonces,
bueno, ella nos comentaba como una experiencia también de congruencia, ¿no? De, bueno, pues si criticas algo, ¿no? También cuando te dice, bueno, pues entonces, ándale, pues ¿cómo haces, no? Entonces ahora, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta en lo concreto, no? Y que era también interesante, pues, cómo había sido el propio proceso de llegar a elaborarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues también, bueno, pues por compartir lo que me había resultado curioso también, ¿no? Lo que ella comentaba del propio proceso. No sé si Pablo, tienes también algún ejemplo o comentario o algo que te haya llamado la atención de la parte, digamos, de indicadores. De qué medimos y cómo lo medimos, ¿no? O si conoces también, ¿no? Porque están los indicadores a nivel nacional, ¿no? Que hemos visto, o que también, ¿no? Tienen que ver con indicadores a nivel internacional, pero luego también toda esta parte de proyectos de indicadores más locales, de cómo en nuestros propios proyectos, en comunidades o en proyectos, digamos, que desarrollamos, cómo tenemos indicadores que midan lo que realmente queremos medir, si estamos Amazonas, en la salud, ¿no? De los ecosistemas. Entonces, no sé si tenéis igual algún otro ejemplo o pregunta respecto a también a este otro nivel más comunitario, ¿no? Yo concretamente no tengo ningún ejemplo, en verdad. Lamentablemente no estoy ni en Bután ni en Costa Rica. Entonces, no tengo buena referencia ahora mismo. Igual te preguntaba por de cara a tu proyecto, en tu proyecto de emprendimiento que nos comentabas antes, ¿no? Si de alguna manera os habéis planteado, pues, cómo medir o cómo poder ver hacia si estáis yendo, ¿no? Hacia donde queréis ir, aunque sea en ese proyecto, ¿no? Como micro de vuestro propio emprendimiento colectivo, porque yo creo que el preguntarnos esto también puede apoyar realmente a enfocar el proyecto hacia una dirección, ¿no? Os cuento también mi experiencia, ¿no? Recientemente estamos participando en un proyecto que coordina Solidaridad Internacional, que es una ONG de aquí, del Estado español, y tienen un proyecto de investigación sobre resiliencia y justicia social. Y dentro del proyecto hemos desarrollado una herramienta respecto a cómo construir escenarios de futuro teniendo en cuenta pues la crisis ecosocial, ¿no? Y dentro de esos escenarios, luego en complemento, por así decir, es una herramienta que pueden usar los proyectos colectivos, los proyectos comunitarios para ver los distintos escenarios en su contexto y también para desarrollar indicadores dentro de los proyectos que les permitan ver si el proyecto si el proyecto realmente construye resiliencia y justicia social, ¿no? Entonces, si realmente porque a veces hacemos un proyecto, ¿no? Pero el poder realmente evaluar si el proyecto está yendo hacia donde queremos que vaya, ¿no? Si los resultados... había varios ejemplos dentro del texto, pero bueno, pues también abrir que se están dando también otros ejemplos, ¿no? Entonces, este proyecto, pues igual también os lo puedo compartir. Ahora mismo se están haciendo formaciones en Andalucía sobre este proyecto, que la formación se llama Esto lo cambia todo, y habla eso de cómo la crisis ecosocial, pues con toda digamos, el colapso, la parte más como de situación ambiental, junto con una parte más económica y social, pues cómo al final eso va a cambiar todo y cómo lo tenemos que tener en cuenta en nuestros proyectos y hacer que vayan, ¿no? Hacia construir resiliencia y justicia social, ¿no? Entonces, no sé si tenéis algún ejemplo más. Si no, si queréis, pasamos yo os comparto esta información que la pondré pondré los enlaces en el foro para que podamos conversar y cómo vamos encontrando. Y si no tenéis ningún comentario más, igual sí que pasaríamos como a los temas de consumo, aprovechando que está Jorge aquí. Tania. Tac, tac. No escucho respuesta, quizás no. A ver. Los grillos. Hola. Sí. Pues si quieres, entonces pasamos, Jorge. Te doy la palabra. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Era de cómo esto de los medios de vida regenerativos, cómo incorporar los valores que yo temas de consumo, pues quería preguntarte un poco por tu
como de, si nos puedes contar un poco, ¿no? Pues cómo es de consumo responsable, consumo consciente, consumo crítico, y ahora, ¿no? Como que ahora está como más de consumo, como este panorama, ¿no? Así como, bueno, lo que nos quieras contar un poco de cómo ves tú esto de la evolución del consumo, de la incorporación de estos valores en el día a día. Ujú. Se me ha cortado un poquito y te he entendido, creo que la última pregunta. O sea, ¿cómo ve un poco la evolución del consumo y los estilos de vida y un poco La incorporación de valores, sí. en el día a día, en el cotidiano y tal, ¿no? Eso es. Así, es una pregunta grandísima, ¿no? No sé si me oyen, no, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Qué bien. Sí, te acabo de oír. Gracias, seguimos. Perdón, mi Bienvenido, micrófono qué bien que te funcionaba. escuchamos. Bien, sigue Jorge, adelante. Está bien, seguimos. Muy bien. Mejor. Pues sí. Pues sí, que digo que es un tema muy grande, ¿no? Muchos hilos de los que tirar y quizás veo algo que tiene mucho que ver con dos factores. O sea, a mí me surgen ahora de la pregunta como dos temas. Uno es el tema del tiempo y otro es el tema de lo individual y lo colectivo, ¿no? Con lo del tiempo, tiene mucho que ver en cómo integramos o cómo podemos integrar, ¿no?, estos valores en nuestro cotidiano, pues tiene mucho que ver con nuestras prácticas y nuestros estilos de vida, ¿no? Y qué lecciones o qué capacidad de elegir también tenemos en ocasiones como para dedicar tiempo no solo a pensar sobre nuestro consumo, que es paso uno, ¿no? O sea, como tener un poco más de conciencia de qué es lo que hacemos, ¿no?, a ese nivel, de cómo nos relacionamos con lo que consumimos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestros ecosistemas, con nuestras sociedades, ¿no? Y no solo tener ese tiempo para dedicarle un poco de pensamiento, de conciencia, sino también de prácticas, ¿no? Que en el día a día, pues, normalmente, muchas de las prácticas, al menos que yo conozco y en las que estoy implicado, pues van de la mano de implicación, de dedicación, de participación, de dedicar algo de tiempo, de no ir al súper corriendo y comprarlo todo y una vez a la semana, una vez al mes, ¿no?, y volverme con la cesta llena y tirar lo que pueda el resto del tiempo, ¿no? Sino pues de participar con otras personas y por eso también, digamos, la dicotomía está de lo individual y lo colectivo, ¿no? Frente a estos modelos más individualistas, menos consumidores de tiempo, pero a su vez más consumidores de otros recursos, probablemente de otros tiempos de menos calidad o de más calidad en otras cuestiones, de dinero, ¿no? Muchas de las alternativas de consumo también en las que yo participo siguen una regla y es cuanto menos tiempo estoy dispuesto a dedicar, más euros o más moneda o más la que sea tengo que invertir, ¿no?, en el consumo o en la compra. Cuanto más tiempo estoy dedicado o estoy dispuesto a dedicar a una iniciativa, por ejemplo, un grupo de consumo, una huerta, cosas de este estilo, pues menos dinero o recurso económico, ¿no?, tengo que dedicar también, ¿no? Es ahí como un compromiso entre recursos al final, ¿no? Humanos, dineros, fuerza de trabajo, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo y la fuerza de trabajo creo que son, digamos, como recursos más universales que el dinero, ¿no? No todo el mundo tiene la misma capacidad económica, pero en general casi todas las personas podemos dedicar tiempo o tenemos capacidad de trabajo de implicación en iniciativas colectivas, ¿no? Y eso, digamos, que abunda en la igualdad de oportunidades, no tanto, ¿no?, el criterio económico, sino el criterio del tiempo, la participación, el conectar con ese tipo de iniciativas. Entonces, bueno, pues... Sí, perdón, ahora que estabas comentando esto, estaba pensando también en la importancia de, por ejemplo, de incorporar la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva de los cuidados. O sea, todas las personas tenemos igual esa capacidad de dedicarle tiempo, si por ejemplo los cuidados es equitativa y corresponsable, porque en caso de que haya dobles jornadas o triples jornadas de trabajo, porque además de igual el trabajo remunerado que hay, que, por ejemplo, es que hay gente que tiene 3 jornadas, ¿no?, 3 tipos de curro mal remunerados, ¿no?, o lo que sea, o aquí, ¿no? O sea, que para que
que todo el mundo tenga capacidad, ¿no?, de poner ese tiempo, bien, tiene que haber cosas que estén repartidas de una manera corresponsable, ¿no?, como los cuidados, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando, no, bueno, así me surgía con esto que comentabas, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, Total. en esta evolución, la perspectiva de género es una de las cosas que se ha ido incorporando también a decir en los discursos y en las prácticas en las que hablamos de estilos de vida, transformar los valores, hay que incorporar perspectivas como la de la equidad de género para no dar por hecho que somos iguales, ¿no? Porque, por ejemplo, pues aquí, por ejemplo, hay más participación en muchas de esas alternativas, hay más participación de mujeres que de hombres, ¿no? Y eso refleja también, bueno, pues como una serie de valores o de prácticas están recayendo más en una parte de las sociedades convivenciales o familiares que en otras, ¿no? Entonces, bueno, que hay todo un debate ahí también, ¿no? Te veo que haces que sí, y también quiero abrir así la palabra después de esto, a ver, Pablo, que queráis comentar algo de esto que estaba comentando Jorge. Pues bueno, Tiempo, no sé. Yo aquí ahora mismo en Berlín acabamos de conocer una iniciativa que se llama Food Sharing, algo así. Es una especie como de compromiso entre reciclaje de comida, pero en plan bastante organizado alemánmente, ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer una especie de instancia, presentación, meterte en el cuestionario, una serie de estudiar, digamos, y luego a partir de eso entras parte de este proceso donde conecta diferentes como cadenas de productos ecológicos con gente que está interesada en reciclaje de esas cosas que iban a tirar, en verdad. Y nada, pues la verdad como es como el concepto que está también en España, pero esto desarrollado a nivel colaborativo y una especie de red de contacto con material técnico y teórico y un porqué. Y la verdad que bastante interesante, la verdad. Realmente así como me he quedado así un poco sorprendido de cómo una cosa que está normalizada quizá se puede llevar como a otro extremo y hacerlo como más producido, digamos. Y ampliar lo de escala, ¿no? Que tiene un impacto en una mayor escala, ¿no? Claro. Sí, sí. Y Bueno, de esta manera también gracias. como genera una especie de cohesión social, que quieras que no, de otra forma, un poco más en España, un poco más ¿Alguien rollo. más quiere compartir? Sí, más compartir, más. Mireia o... Perdón, es que se escucha entrecortado, no escuché la pregunta. Sí, no te escucho bien tampoco. Sí, no, decía... no, estaba comentando que estaba dándole las gracias a Pablo y diciendo si queríais comentar alguna cosa vosotras de esto del tiempo, el dinero o iniciativas que hay como la que está compartiendo Pablo. No, yo nada más totalmente de acuerdo contigo en el tema del tiempo que en la mayoría de las ocasiones las mujeres dedicamos al cuidado de los pequeños y de los mayores, ¿no? Y en América Latina por lo menos todavía es muy común que ese trabajo se recargue a las mujeres como algo natural, digamos, ni siquiera se cuestiona si, ¿no? Si te toca o no te toca, simplemente es parte de ser mujer y que eso a veces no se considera, bueno, definitivamente no se considera como en la parte económica, pero entonces también a pesar de eso y a pesar de que se pudiera ver como que tenemos la misma oportunidad o el mismo tiempo para dedicar a cuestiones comunitarias y a pesar de que no es, o sea, de que las mujeres tenemos menos tiempo porque además del trabajo fuera de casa está el trabajo del cuidado, aún así muchas de las mujeres, sobre todo de digamos, personas yo creo que no están también en problemas económicos a tal grado de que no tengan comida, ¿verdad? Una vez cubiertas las necesidades básicas necesarias, aún así la mayoría de las mujeres dedican algo al tema comunitario, ya sea a nivel de vecinos, de compartir inclusive acciones de cuidado, ¿no? Entre amigas, entre vecinas,
o a temas, por ejemplo, de agua, ¿no? De acceso a agua, de acceso a la salud, de acceso a la educación. En Costa Rica, por ejemplo, en tema de educación, cada escuela pública tiene un patronato, que es como una asociación de padres que toma decisiones sobre el tema administrativo de la escuela, y uno ve que la mayoría de las personas que participan en eso son mujeres, ¿verdad? Entonces, es un tema, sí, para reflexionar y para analizar mucho también la misma dinámica social que nos ha llevado como a esta diferenciación también de responsabilidades también, ¿verdad? Y en todos los casos también se asume, y los mismos hombres asumen que no tienen ese tiempo y que deben dedicar más tiempo al trabajo, digamos, de generar flujo de dinero y no tanto al otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que sobre esto hay muchísimo que reflexionar. Además, cada cultura, cada región tiene su propia dinámica y procesos, y es muy difícil, muy diferente en la ciudad que en lo rural, ¿no? Entonces, nada más eso. Sí, súper. Esta es una de las líneas de investigación y de innovación en temas de consumo y estilos de vida más recientes. O sea, hay como que era algo minoritario y cada vez se está volviendo como más importante, y por eso también está la economía feminista y la economía de los cuidados, hablando también, ¿no? Como muy fuertemente de esto, incorpore, ¿no? Dentro de las propias alternativas que estamos construyendo, ¿no? Y de también estos, como todo esto de los indicadores de qué se mide, qué no se mide, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, súper. Me estaban viniendo como ganas también igual de compartir como más referencias de esto dentro del foro, de los trabajos de cuidado. Ajá. Sí, yo quisiera preguntar, por ejemplo, ustedes que están viviendo ahorita, bueno, allá en España, ¿cómo sienten que la crisis puede haber afectado toda esta situación de cambio de conciencia, ¿no? A la hora de por ejemplo, de manejar o gestionar el tiempo, o la misma conciencia sobre el hecho de compartir, de no ser tan individualistas a la hora de tener mis cosas y no compartir, o no ser tan unas dinámicas tan comunitarias, ¿no? O sea, me gustaría saber su opinión de cómo la crisis ha podido afectar el cambio de conciencia hasta cierta manera, ¿no? Jorge, no sé si quieres comentar algo. Yo puedo dar una perspectiva. Ahí yo creo que es un tema así como un montón de también puertas de entrada. Una de las que a mí más me ha llamado la atención es a nivel familiar. O sea, en ese contexto de crisis donde ha habido, ¿no?, un montón de pérdidas de empleos y demás, una de las cosas que ha destacado, yo creo, no tanto a nivel social, pero sí más a nivel familiar, ha sido como la importancia de la generación que está, digamos, jubilada, con pensión, sosteniendo un montón de economías familiares. Momentos en los que, digamos, se ha cobrado importancia, esa figura, todavía más importancia, ¿no? Porque hay un montón de abuelas, de abuelos que hacen, le llaman a veces generación sándwich, que hacen una labor de abuelo, pero también de crianza, porque los padres y las madres han de estar con los trabajos precarios o no precarios, o con muchas jornadas, ¿no? Como decía antes Conchi, y a la vez están aportando a la economía familiar su jubilación, su pensión y demás. Y en muchos hogares han sido una de las fuentes principales de recursos económicos. Entonces, eso, digamos, ha tenido como un efecto piña, digamos, o de cohesión familiar que por obligación, digamos, o por necesidad, que yo creo que ha sido, bueno, yo lo he visto mucho muy, muy frecuentemente, ¿no? En distintos lugares por lo menos de España, ¿no? Del territorio de la península. Y luego a nivel de, digamos, como de iniciativas sociales y demás, yo creo que también está habiendo un cambio, bueno, ¿no? Siempre parece que lo que no cambia es el cambio, ¿no? Siempre hay cambio, y el ritmo quizás es un poco lo que es un poco diferente desde mi perspectiva, y
y otro ejemplo, digamos, para donde yo visualizo esto de los cambios, pues puede ser uno de los elementos de estilos de vida a nivel de movilidad, por ejemplo, ¿no? Cuando salían recientemente estadísticas de jóvenes entre 18 y 21 años, creo que eran digamos, la edad comprendida en el estudio, de números de personas, de jóvenes entre 18 y 21 años que sacaban el carnet de conducir. Y antes, o sea, se ha venido viendo como un descenso, pero muy marcado, ¿no? En el sentido de que ya no es tan importante o no es tan, no sé, no sé cómo decirlo, sí, necesario, digamos, el transporte privado versus otros tipos de movilidad, ¿no? Que se desarrollan fundamentalmente en ámbito urbano, eso hay que decirlo, ¿no? Más el tema de compartir, de las bicicletas, de recursos de vehículos eléctricos y demás, pues todo eso se está desarrollando mucho más en ámbito urbano, sin lugar a dudas. Pero el impacto que tienen estadísticas de ese tipo, ¿no? Que a priori dices, bueno, pues sí, ves a más gente moviéndose así, ves a... ¿no? Y eso es un fruto de la crisis en el sentido que yo creo que pone un poco las pilas, ¿no? A la gente de pensar en lo que, si lo que venimos haciendo no nos está funcionando, nos lleva a este tipo de sitios, ¿cómo podemos repensar esto un poquito, ¿no? Como para volvernos quizás a, no sé si tan radicalmente como a poner otra vez, digamos, las cosas en su sitio, pero sí a por lo menos movernos un poco y adaptarnos a nuevas situaciones, ¿no? Dos ejemplos muy concretos, por no yo igual muchas cosas, aprovechando también, ¿no? Yo aprovechando también la pregunta, Mireia, comentar una parte final también que hay en el módulo, ¿no? Que tiene que ver con el consumo colaborativo. O sea, el consumo colaborativo ha irrumpido digamos, como en el escenario de todas las otras formas de consumo, que aquí, por ejemplo, en España normalmente se hablaba de consumo responsable, en el mundo anglosajón se habla más de consumo sostenible, ¿verdad? Pero también se habla de consumo ético, de consumo consciente, transformador, crítico, ecológico. Hay muchas maneras de llamar a este tipo de consumo. Con el apellido que le pongamos, hay como unos valores detrás a los que les estamos dando más importancia, ¿no? Y en el consumo colaborativo, pues ha irrumpido, ¿no? En el momento de la crisis como una alternativa para generar ingresos y una alternativa para, de alguna manera, ahorrar, compartir más. Y es verdad que ha aumentado muchísimo. Pero también los estudios, por lo menos en este contexto, los estudios lo que dicen es que la motivación principal para hacer ese tipo de consumo no es una motivación ecológica, que eso de alguna manera no llega, digamos, como a un tercio de la gente que hace estas opciones, no la hace por cuestiones ecológicas, sino que sobre todo las hace por cuestiones económicas, o sea, de ahorrar dinero o generarse unos ingresos o demás, ¿no? Y ahí se plantean toda una serie de circunstancias, ¿no? Como que dentro del paraguas del consumo colaborativo hay cosas como Airbnb o Uber o, digamos, como startups o iniciativas que cotizan en bolsa, entonces también hay toda una crítica, digamos, a lo que se barniza un poco de consumo colaborativo, pero realmente sigue habiendo una acumulación del capital y una generación, por así decir, de una serie de iniciativas que no comparten plenamente los valores de transformación de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues también poner encima de la mesa esta crítica, por ejemplo, que en España se ha hablado mucho a la desregulación, ¿no? Que tienes a gente que está generándose ingresos, pero que no tiene, por ejemplo, derechos laborales. Entonces, bueno, pues simplemente por poner esto también encima de la mesa, que me imagino que es un debate que también se comparte en los lugares en los que estáis. Sí, y al hilo de esto que comentas, Conchi, uno de los también para mí indicadores de cambio, digamos, ha sido como el tema de los grupos de consumo, ¿no? Yo, no sé, llevo vinculado igual unos casi 20 años con los grupos de consumo, ¿no? Por los 2000 empezábamos a tener iniciativas y en la Comunidad de Madrid, con 7 millones de habitantes, podíamos estar hablando de 12 grupos de consumo, 15, pero los teníamos perfectamente mapeados ¿no? O sea, y en la actualidad se cuentan por decenas o centenas incluso, ¿no? O sea, ha habido un crecimiento también, igual que
como en otro tipo de economías, como decía Conchi, más llamadas o del tipo colaborativas o tal, también en este tipo de iniciativas colectivas de organización, autoorganización. Después, bueno, hay muchos modelos de grupos de consumo, ¿no? Desde, digamos, la autogestión 100% máxima a la, no sé, liberalización de alguna persona para que haga algunas tareas y demás, ¿no? Hay muchos modelos. Pero en realidad ha habido ahora decimos un poco como la expresión de que crecen como setas, ¿no? Que parece que pum, de repente pum, y otro, ¿no? Y es un indicador también de un cambio que ha habido sucediendo, ¿no? Desde en la última década, ¿no? Coincidente quizás con el periodo más de mayor crisis, ¿no? Multicrisis. Y si queréis, viendo la hora, ¿no? Que llevamos 45 minutos, si queréis podemos hacer una ronda un poco de cierre, aprovechando que está también Jorge aquí, ¿no? Simplemente comentar o anunciar, ¿no? Que en el módulo 4 vamos a ahondar mucho más en esto desde una perspectiva de economías locales, ¿no? De cómo revitalizar las economías locales, cuál es este análisis de qué es lo que a nivel local, cuáles son los agujeros, ¿no? De la economía a nivel local y cómo nuestras iniciativas de emprendimiento pueden ir de alguna manera a revitalizar esa economía local, ¿no? Entonces, hablar de emprendimientos colectivos, de empresas regenerativas y demás. Entonces, no sé si, hacer así como una ronda para cerrar la grabación y pedirle a Jorge también, ¿no? Que, tanto él como yo formamos parte de una empresa, que es una cooperativa, que somos un emprendimiento colectivo, ¿no? Que llevamos 3 años como grupo y 11 años a nivel legal, pues quizá también es una oportunidad para que igual, anunciando el siguiente módulo, ¿no? En el que vamos a ahondar en esto, pues tú también nos puedas compartir algo al respecto, Jorge. Así que si queréis, hacemos así una ronda de cierre con algún comentario final, alguna reflexión, algo también en lo que vamos quizás seguir la conversación en el foro. ¿Quién se anima? Conchi, si puedo... Por ahí, Guío, dale. Sí, sí puedo entrar con un comentario. No, está muy interesante la conversación, me hace pensar en muchísimas cosas. Sobre todo me hace pensar en la generación de mis padres, que ellos crecieron durante la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que como recrear toda su vida después de la Segunda Guerra Mundial con este concepto del consumo, cómo ellos manejaban el consumo, cómo toda su vida, mi madre todavía vive y tiene 90 años, y para ilustrar un poco este punto, les voy a comentar que, por ejemplo, cuando ella necesita comprar leche, busca en los periódicos y me manda a comprar leche donde la venden a 5 centavos más barata que en otra tienda. Entonces, es un ejemplo de cómo ellos, cómo valorizan su dinero, ¿no? Cómo valorizan su dinero, de tal manera que no pierden ni un centavo. Claro, mis padres fueron obreros toda su vida, nunca tuvieron muchísimo dinero, así que fue forzado de buscar cómo. Pero quiero también regresar un poco al punto que nos explicó Jorge. Y Jorge, qué gusto tenerte aquí en esta sesión en vivo del curso. Creo que lo que acabas de decir aporta mucho, porque tiene que ver con formar comunidades. Lo que te oí decir, eso de grupos de consumo y las cooperativas, para mí son una versión de lo que sería una comunidad, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitamos vivir en una ecoaldea para hacer comunidad con otros. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos esa comunidad, regresando a la historia de mis padres, ellos emigraron de Italia a Estados Unidos, pero emigraron con una cantidad de amigos y familiares y todo. Trajeron su comunidad junta y al estar aquí vivieron 50 años dentro de esa comunidad. Cada vez en esta época, que ahora es primavera, cada vez que habría que hacer la hortaliza, por ejemplo, venían los amigos con plantas de tomates y de pepinos y de chiles y lo que fuera. Y el que crecía más tomate le compartía con el otro, ¿no? Este valor, porque tenemos que ser conscientes que el consumo es algo que se nos ha impuesto como una necesidad, no es una necesidad.
Nosotros sabemos lo que debemos consumir, lo que necesitamos consumir y lo que no. Pero claro, el que vende un producto te hace sentir que lo necesitas forzosamente. Incluso vender el curso que estamos tomando, a nosotros nos cuesta poder convencer a la gente que este curso tiene valor para su vida, porque es un poco como decirles lo que nosotros pensamos que ellos necesitan, ¿no? Entonces, esta conciencia del consumismo, estar en contacto con las necesidades propias y las necesidades de nuestra familia, nuestra comunidad, me parece la cosa más básica que existe. Y se liga también al módulo que viene, que tiene que ver con la localización, la economía local, etcétera. Lo mismo, ¿no? Es local porque es una economía que nosotros controlamos dentro de nuestros círculos de consumo, nuestro círculo de amigos y familiares, etcétera. Bueno, quería nada más dar esa perspectiva de una generación un poco más antigua, para que veamos también cómo esas necesidades han evolucionado durante la historia, y ahora donde estamos en tal vez la cumbre del consumismo. Yo creo, nunca ha habido tanto consumismo, aunque damos cursos como este curso y aunque mucha de la gente somos muy conscientes de lo que implica ese consumismo, al igual la economía está basada en esa extracción de lo natural, consumirlo y botarlo, tirarlo, ¿no? Eso es lo que debemos romper, ese ciclo. Bueno, es todo por ahora. Gracias. No sé qué más quería hablar. Muchas gracias. Seguimos con la ronda, ¿no? Para que si Tania o Mireia o Pablo queréis comentar algo más antes de concluir, hacemos esta ronda. Yo estoy bien, apenas voy a empezar a leer el módulo 4, entonces. Nada más tal vez como para comentar algo para cerrar. Cuando empezamos a leer lo del consumo, a pesar de que me siento que soy bastante consciente de lo que consumo, me di cuenta de que realmente es el mayor trabajo que tenemos que hacer a nivel personal, ¿verdad? A veces sí dedicamos mucho a otras iniciativas hacia afuera y tal vez reciclamos o hacemos como lo básico, pero realmente el análisis sobre lo que consumimos es algo bien fuerte, porque es ir en contra de algo que, como dice Gio, nos han impuesto y lo hacemos como automático, ¿no? Entonces es un proceso de transformación personal fuerte, creo yo. Yo analicé cosas mías que dije, ok, esto no lo había pensado y necesito hacer un cambio, pero a veces puede costar mucho. Totalmente, Tania. Muchas gracias. Sí. Sí, creo que lo tenemos tan interiorizado, esa necesidad que nos imponen de consumir, ¿no? Está tan interiorizado que a veces ni siquiera te planteas que hay otras alternativas, ¿no? Es lo que, como mencionaba, ¿no? Creo que era el mismo Adam Smith, ¿no? Que decía que el pez no sabe que está dentro del agua hasta que lo sacas, ¿no? Entonces es lo mismo, estamos tan acostumbrados y el sistema desde que nacemos nos avasalla, ¿no? Con comerciales y anuncios y etiquetas y una manera de vivir que uno mismo tiene que decir, hey, alto, stop, me paro y realmente es necesario esto, hay otras alternativas, puedo cambiarlo. Como dices, no necesariamente, como dice Guido, significa que te tengas que ir a vivir a una ecoaldea, ¿no? Sino que en el día a día analizar qué consumes, de dónde lo sacas, cómo lo obtienes, cómo generar más otros productos, por ejemplo, tener tus tomates, como dices, y si es que se puede compartir, o sea, otro tipo de alternativas que no necesariamente significan hacer grandes cambios en tu vida, ¿no? Sino tomar conciencia de esa cultura en la que te encuentras y de que existen otras maneras, ¿no? de trabajar, pero eso implica un trabajo interior realmente y sobre todo tiempo, yo creo también, ser conscientes del tiempo, cómo distribuimos nuestro tiempo, nuestras actividades y de que también es necesario de vez en cuando parar, hacer un alto y revisar, ¿no? Todo tu sistema de valores, ¿no? Y el sistema de valores de la sociedad, ¿no? Más que nada es como yo lo entiendo, ¿no?
Muchas gracias, Mireia. Pues Pablo, si quieres comentar algo para cerrar. Vale, perfecto. Pues sí, me he acordado de que hace muchos años, cuando estudiaba en la universidad, de Ciencias del Mar, intentamos hacer una especie de exploración de, de qué cosas llegaba a Lonja, ¿vale? Yo había estudiado en Cádiz, y para hacer una especie de muestrario fácil para la gente de que, que se puede consumir sosteniblemente a nivel de pesca. Aquello fue un esfuerzo titánico que intentamos hacer 20 personas a nivel voluntario. Era casi imposible identificar cómo se pescaban las artes de pesca, dónde se pescaban las cosas. Había diferentes como etiquetas de los mismos productos, en verdad, por así decirlo. Se estaban utilizando como, no sé, si estaban explotando a gente inmigrante. O sea, estuvimos sacando fotos, yendo allí todos los días bueno, todos los días no, pero o sea, dos o tres veces en semana, si no recuerdo mal, 4 o 5 de la mañana, que habré que yo, intentando como identificar, digamos, como cuál es la metodología que utilizaban cada uno de los pequeños como pescadores allí. Y en verdad, es que no teníamos recursos siquiera para poder hacerlo. O sea, aunque hubiéramos, no sé, aunque el Estado incluso se pusiera solamente a hacer eso, poniendo millones de euros en identificar, digamos, cómo se hacen las cosas en este país, bueno, en España, concretamente, no sabrían cómo identificar o indicar, digamos, qué tipo de arte de pesca es mejor o peor, en verdad. Entonces, bueno, yo de hecho soy vegetariano, o sea que de hecho tampoco es una cosa que me importa mucho, pero sí me parecía interesante, como llegar a un recurso más bien local de la zona andaluza, como darlo, digamos, una especie de metodología, qué tipo de cosas consumir y dónde. Al final fue imposible. Wow, qué experiencia tan interesante que comentas, porque sí, muchas veces, y tiene que ver con esto, ¿no? De qué podemos medir, qué no podemos medir, con los temas de trazabilidad también, que es uno de los grandes temas del consumo, el poder dar trazabilidad. Y, por ejemplo, en el tema del sello, ¿no? O sea, todo lo que se ha construido en torno a sellos como el de comercio justo, ¿no? U otros sellos, el de pesca, como el MSC, ¿no? Y toda parte de sellos participativos, ¿no? De cómo se dice, pues, que hay cosas que no se puede medir, o que la única manera que hay de poder garantizar ese sello es construir esos indicadores y esa relación y poder hacer de alguna manera ese sello más participativo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que traes también tiene que ver con todo otro gran desarrollo que hay en temas de consumo, ¿no? Que es el tema del etiquetado, ¿no? Y de la trazabilidad. Todo un tema, desde luego. Pues muchas Conchi, gracias. Sí. una frase, es que justo hace poco me llegó un correo con dos frases, digo, mira, esto, según ha empezado esta conversación de indicadores, digo, no lo quiero dejar pasar. ¿Os parece que lo comparta así en 30 segundos? Dice, un bosque solo influye en el PIB si se tala y se vende su madera. Si se deja vivo no tiene valor para el PIB, ¿no? Dejar las luces encendidas hace subir el PIB. Ahora, no importa si ese gasto sirve para alumbrar a alguien o no. Tener mala salud hace subir el PIB, porque genera gastos en cuidados y medicinas. Un país enfermo, con dinero para pagar sus medicinas, tendrá mejor PIB que un paisano, ¿no? O sea, esto llevado al consumo, ¿no? Me hace esta reflexión de decir qué consumo está al servicio de qué, ¿no? Si al crecimiento del PIB del que hablabais antes, ¿no? O si está realmente al servicio de la vida, en realidad, ¿no? Si nuestra economía pone la vida en el centro y pone unos valores, ¿no? de los cuidados y de la vida para satisfacer esas necesidades, ¿no? O no, ¿no? Y esa es para mí un poco la veleta que seguir, ¿no? A la hora de también reflexionar sobre este tema. Y mira, ahí, por ejemplo, recientemente, ¿no? Os lo comentaba en el foro, que escuchando a Charles Eisenstein, ¿no? Que habla mucho de un planeta vivo, ¿no? Y porque de alguna manera enfocar nuestras acciones hacia un planeta vivo, habla de cómo en las
propias alternativas nos pueden pasar estas cosas contradictorias, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho en el cambio climático de descarbonizar la economía, ¿no? Y él decía cómo en la propia idea de descarbonizar la economía lo que estamos midiendo es el tipo de CO2, el tipo de carbono, que es más fácil de medir, pero como hay otras cosas que tienen un gran impacto que no son tan fáciles de medir, ¿no? Como, por ejemplo, el carbono que está capturado en el suelo o el carbono ¿no? O sea, que hay cosas que son más fáciles de medir, como lo que se libera, por así decir, pero no lo que se retiene, por ejemplo, y es súper importante también esa. Entonces, bueno, toda esta parte de qué medimos, qué no medimos, qué es visible, qué es invisible, ¿no? Y al servicio de qué, ¿no? Está eso que hacemos y que medimos. Pues desde luego es un reto. Y entonces, de cara al siguiente módulo, que es cómo revitalizamos las economías locales, con qué criterios y cómo nuestros propios proyectos de emprendimiento pueden ser, ¿no? Empresas regenerativas o emprendimientos que vayan acordes con estos valores que hemos estado hablando con esta sesión, pues es el siguiente módulo. Así que nada, pues invitarnos, ¿no? a seguir profundizando en esto y daros las gracias por haber podido participar con ejemplos, con preguntas y con mucha información y experiencia, así que pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Conchi, y gracias, Jorge. Pablo, Mireia, Tania, gracias por venir a la sesión en vivo y sigamos esta conversación en los foros. Súper. Gracias, Guillo. Adiós.